Y todo el capítulo 8, ya vamos a leer, no es una exhortación, no es un mandamiento a vivir en el Espíritu. Es más bien una declaración de un hecho. Pablo da por sentado que los que han sido justificados, los que han sido libertados del pecado, todos los que gozamos por la gracia de Dios de todas esas bendiciones, vivimos en el Espíritu. Por ejemplo, Pablo no nos está diciendo, aunque está bien y debemos procurar como cristianos, vivir en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, los deseos de la carne. Pero Pablo no está diciendo esto aquí. Condice con lo que decía el Señor Jesucristo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Da por hecho que aquellos que han sido regenerados, que aquellos que han sido salvados, viven en el Espíritu. Y vamos a leer el versículo 9. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él, dice la 1960. La Biblia de las Américas dice, el tal no es de él. Y el primer punto, ¿no? Al menos que yo los dividí en 6 puntos, todos los cristianos somos espirituales. Y pensaba en esto, decimos a alguien que tiene buenas obras, que lo vemos servir en la iglesia, que llega hasta temprano, qué espiritual que es esta persona, ¿verdad? Estamos acostumbrados a usar ese lenguaje. Bueno, quiero decirte con la palabra de Dios que todos los cristianos somos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu es porque no somos de Él. Eso es claro y el apóstol acá lo muestra. Y no habla, otra vez lo aclaramos, de vivir de cierta manera. Aunque Dios, por supuesto, pretende de nosotros que procuremos vivir en santidad, vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Que la resultante del cristiano, los que fuimos a una escuela técnica, sabemos qué es la resultante, ¿no? Hay factores que pueden subir, bajar, subir, pero si va subiendo, trazamos una línea en el medio de todos esos puntos y nos da hacia arriba. Bueno, la senda del justo es como la luz de la aurora, dice la palabra. Va en aumento. Bueno, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero no nos está llamando, sino está describiendo una situación del cristiano. Y Pablo enseña que el sello del creyente auténtico es que el Espíritu Santo mora dentro de él. Si vos sos un creyente auténtico, un verdadero cristiano, tenés el Espíritu de Dios morando en tu vida. Y eso va a provocar que andes en el Espíritu. Bueno, ¿qué es andar en el Espíritu? Un poco Mauri nos lo estuvo explicando, pero lo vamos a ver en unos momentos. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, estamos en Cristo y por eso andamos conforme al Espíritu. Pero por el contrario, en este contraste que Pablo nos hace constantemente, están también los que viven conforme a la carne. Y estos no son quizás aquellos cristianos que por algún motivo se equivocan, ceden ante la tentación, dicen alguna grosería, que no debemos decirlas, que no debemos caer en la tentación, sino Pablo se refiere a aquellos que no son cristianos. ¿Quiénes andan o quiénes son los que viven conforme a la carne? Siguiendo el lenguaje de Pablo, son los que llevan una vida caracterizada por el poder del pecado. Son aquellos que todavía
no han sido liberados del poder del pecado. Por el contrario, los que viven conforme al Espíritu son los que llevan una vida en obediencia a Dios, no por mérito propio, sino por el obrar del Espíritu Santo en la vida, provocando santidad. Cito constantemente porque debemos seguir los estudios, ¿no? Mauri nos hablaba de la santificación progresiva. Bueno, progresivamente, en cooperación con el Espíritu Santo, el creyente debe procurar vivir en santidad. Debe parecerse más al Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo punto, que el proceso, es medio largo, para los que están anotando, el proceso de santificación es garantizado por las tres personas de la Trinidad. El proceso de santificación es garantizado por las tres personas de la Trinidad. Esto está en los versículos 9, 10 y 11. Acompáñenme. Versículo 9. Y prestemos atención, está una verdad oculta muy hermosa que descubrimos al estudiar este pasaje. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquellos que hemos sido regenerados. Y dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en vosotros. Está diciendo lo que venimos contemplando, que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Bueno, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero Cristo está en vosotros, la segunda persona de la Trinidad, morando en nosotros. Antes decíamos que el Espíritu moraba en nosotros, ahora Cristo mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, vamos a tratar de considerar brevemente qué significa eso, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Padre. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre morando en el cristiano. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La Trinidad cooperando en el proceso de santificación en la vida del cristiano. Y miren lo que dice un pasaje que hasta podemos relatar de memoria, ¿no? Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Versículo 16 de Juan 14, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Nos hablaba antes el Señor de las moradas en el futuro. Ahora nos dice que el Espíritu Santo mora con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí no está hablando de su segunda venida, sino de la morada que el apóstol Pablo está diciendo que hace Cristo, que hace Dios por medio de su Espíritu. Porque lo dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Dios morando en el cristiano. ¿Para qué? Para que el proceso de santificación pueda ser posible. Sin el obrar de Dios en nuestra vida se hace prácticamente imposible. Y esto es un misterio. Cristo en nosotros, como decía el apóstol Pablo, esperanza de gloria. ¿Cómo puede ser
que Dios pueda morar en cada uno de nosotros, que hoy mismo nos equivocamos, que hoy mismo pecamos contra Dios, pero Dios está en nosotros. El Dios Trino vive en el cristiano, anoté yo, de modo tal que podemos vivir en santidad, ayudándonos en el presente, pero dándonos una esperanza para el futuro, en aquellas moradas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y somos templo de Dios. Estamos contemplando que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando pensamos en esto, al menos me viene a la mente el famoso pasaje de Pablo que dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto, a las consecuencias de la morada de Dios en nuestra vida. Bueno, estamos contemplando que Dios vive en nosotros. Y partiendo desde el principio, si Dios no viviera en nosotros, ni siquiera seríamos cristianos, ni siquiera podríamos estar hablando de esto, ni siquiera comprenderlo. Porque el hombre espiritual, dice, no percibe las cosas de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Bueno, el Espíritu Santo mora en el cristiano. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay varios significados acerca de que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Me quiero inclinar por aquella que hace referencia a que nuestro cuerpo mortal tarde o temprano es un hecho que va a morir. Ya estamos muertos, ya estamos fritos. Bueno, nos puede pasar mañana, nos puede pasar en 20 años. Hasta nos sorprende cuando nos enteramos de amados que instantáneamente, de un momento a otro, sin despedida alguna, pasan a estar con el Señor. Dice Martin Lloyd Jones, el momento en que ingresamos a este mundo y comenzamos a vivir, también comenzamos a morir. La primera bocanada de aire es una de las últimas que vamos a recibir. Todos tenemos el principio del deterioro que conduce a la muerte. Tenemos un cuerpo que muere, dice Pablo, que está muerto. Tarde o temprano vamos a morir. Pero también dice en el versículo 11, un espíritu que vive. Sí, no hemos sido totalmente transformados. Nuestro cuerpo, y Pablo se encarga en el versículo 7 de hablar del mal que no quiero, eso hago, ¿no? Pero tenemos un espíritu, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice este cuerpo que se va envejeciendo, pero el espíritu se va renovando? Bueno, el versículo 11 dice de nuestro pasaje, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué va a suceder con nuestros cuerpos muertos? Nos resucitará. ¿Y quién lo va a hacer? El mismo que resucitó a Cristo de los muertos, el Padre. Dios obrando otra vez, no solamente en la santificación del cristiano, sino asegurándonos a futuro que seremos transformados. Y Juan lo dice en su carta, que seremos semejantes a Él. Ahora no somos semejantes a Él, ¿verdad? Pero seremos, y es una realidad, porque le veremos tal como Él es. Él nos guiará más allá de la muerte, dice la palabra de Dios. Y en esto nos tenemos que gozar. Cuando contemplaba esto, de resucitar, de que le veremos tal como Él es, me acordaba de un himno que dice: en presencia estar de Cristo.
ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Qué bendición que tenemos, que el Señor nos prepara morada, pero hasta tanto lleguemos a esas moradas, Dios hace morada en cada uno de nosotros para guardarnos y para guiarnos en el caminar cristiano y para hacernos más parecidos a la imagen de su Hijo. Y debemos, el próximo punto, debemos vivir en coherencia con nuestra nueva identidad. Dice el versículo 12 de nuestro pasaje. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne, al pecado, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez, la santificación progresiva nos pone en un conflicto constante. Tenemos una nueva identidad en Cristo, lo venimos estudiando desde Romanos 1 hasta ahora y lo vamos a seguir estudiando. Pero constantemente luchamos con nuestro pecado, con nuestra carnalidad. Y Pablo dice, así que, hermanos, deudores somos. Y es como que estuviera diciendo, ya que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ya que el Espíritu Santo nos libertó del poder del pecado, ya que Él habita en nosotros para que sea posible nuestra santificación, ya que estamos justificados y tenemos paz para con Dios, ya que Él nos resucitará nuestros cuerpos para que vivamos toda una eternidad. Por esas cosas y por muchas más, deudores somos. No a la carne, o sea, no le debemos nada al pecado. El pecado no hizo más que destruirnos, que intentar alejarnos de Dios. ¿Y a qué nos debemos? A vivir una vida de acuerdo al Espíritu. Que somos espirituales, como decíamos en el punto 1. Y hay una salvación a la cual atender. ¿Cómo escaparemos? Dice el autor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. Dios nos llama a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, considerando el costo que el Señor pagó para rescatarnos. No salió gratis. No jugamos a hacer iglesia, a cantar una canción. No, el Señor dio su vida, se encarnó, se humilló, pagó un precio. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿usted estaría dispuesto y yo estaría dispuesto a dar a mi hijo en sacrificio? Ninguno de nosotros. Bueno, el Señor lo hizo por usted y por mí. Y somos deudores a vivir una vida que le agrade a Él. Y para ello, el punto 5, debemos hacer morir las obras de la carne. Dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es nuestra responsabilidad darle muerte al pecado. Lo otro lo hizo Dios, nuestra salvación, nuestra santificación, nos posicionó en Cristo y gracias a Cristo tenemos todas las bendiciones que venimos disfrutando. Pero Dios nos llama a hacer morir las obras de la carne, a repudiar el pecado, a resistir al pecado. Nosotros debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Hay un teólogo que se llama David Brown que dice, si no matas al pecado, el pecado te va a matar a vos. El ocuparse del pecado es muerte, dice la Escritura. Bueno, ¿qué hay en tu vida que está desagradando a Dios y pide que lo cambies?
debemos hacer morir las obras de la carne. Con nuestras fuerzas prácticamente no, es imposible. Es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y en primer lugar es reconociéndolo, ¿no? A veces predicamos, y está bien, el arrepentimiento para perdón de pecados, pero los cristianos también debiéramos todos los días analizarnos delante de Dios. Señor, ve en mí, como decía David, ¿no? Si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hacer morir las obras de la carne. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si vivís conforme al pecado, moriréis. Si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. ¿Y qué debemos hacer? Hacer morir las obras de la carne, las obras del pecado en nosotros. Miren, 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Se acuerda cómo termina? Que batallan contra el alma. Bueno, debemos batallar. Esto es una guerra. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y dice una lista de cosas a las cuales debemos atender, hermanos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso era en nuestra vieja naturaleza, cuando no conocíamos al Señor. Bueno, en otra parte dice, ¿no? Fornicación, ni aun se nombre entre vosotros. Bueno, que no esté en nuestro lenguaje como conviene a santos, hacer morir las obras de la carne. Y esto es imposible sin la dependencia del Espíritu Santo. Pero por el Espíritu Santo es posible. De hecho, la gente que no tiene a Cristo, dice el pasaje que tocó nuestro hermano el jueves pasado, ni tampoco pueden, dice Pablo, ¿no? Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la capacidad de vivir en santidad. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por fruto la santificación. Ahora que fuimos libertados del pecado, ¿qué tenemos que procurar? La santificación. Ser más santos, ser más parecidos a Él. Pareciera que nos despertamos y ya nos equivocamos, ¿verdad? Una mala mirada, una mala reacción cuando tus hijos se pelean, cuando tu esposo o tu esposa no reaccionó de la manera que vos querías y ya pecamos en nuestro pensamiento. Pero debemos tener por fruto la santificación, sabiendo que el fin es la vida eterna. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, debemos ser conscientes de nuestro propio pecado. Debemos llenarnos de la palabra de Dios y obedecerla. Y cuando pensaba esto de nuestro propio pecado, también pensaba que es fácil mirar el pecado del otro, ¿no? No sé quién lo decía en un mensaje el otro día. Es fácil ver y quizás hasta describir a la perfección el pecado del otro, con lujo de detalle. Bueno, eso no sucede con el nuestro, lamentablemente. Analizamos la obra de los demás y hasta decimos, la obra de tal es de la carne, porque sabemos que la obra de tal es de la carne. Bueno,
¿Por qué no nos fijamos si nuestra obra, nuestro obrar es de la carne? Si quizás yo estoy en lo incorrecto. Examínense a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, para ver si están en la fe. El otro día aprendíamos a dónde están nuestros pensamientos. Bueno, ¿pensamos en el error del otro o pensamos en el propio? ¿Y cómo hacemos para hacer morir, para matar las obras de la carne? Y yo anoté acá, con la armadura de Dios. Y me puse a pensar en una verdad. Todos los componentes de la armadura, ¿no?, de Pablo son todos menos uno defensivos. El yelmo, el escudo, son para que no nos lleguen las flechas del enemigo. Pero hay uno que es ofensivo, uno con el cual podemos matar. ¿Cuál es la espada? ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y cómo podemos combatir la carne, el pecado, nuestro propio yo, nuestra propia voluntad? Con la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y lo más profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja que la palabra de Dios te diga lo que está mal en tu vida y pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar y que te haga más parecido a su Hijo. Deja, y debemos, usted y yo, dejar que la palabra de Dios nos diga qué está mal en nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo, a Dios, al Señor que vive en nosotros, que nos ayude a cambiar y que nos haga más parecidos a su Hijo. No trates de matar la carne con la carne. Lo debemos hacer con la palabra de Dios. Y por último, el testimonio del Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo participa activamente en nuestra santificación, pero también da un testimonio precioso. Dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y miren esta verdad. Hasta ahora, en toda la carta, Pablo no se refiere a los cristianos como se refiere a partir de este momento, como hijos de Dios. Hasta ahora no había usado la expresión. Y lo dice en todos los versículos. Acá en el 14 ya lo leímos. Pero miren en el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, somos hijos. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. 17. Y si hijos, también herederos. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el 23 y el 29 también hablan de hijos. Hay una nueva identidad. Y debemos disfrutar de ser hijos de Dios. De ser sus hijos amados. ¿Y cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? Bueno, acá el Espíritu Santo del versículo 14 al 16 hace tres cosas, nos da tres evidencias. La primera, nos guía a la santidad. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y debemos pedirle guía al Señor. ¿Con quién debo casarme? ¿Qué carrera debo estudiar? Pero Pablo no se refiere a eso. ¿A qué nos guía el Espíritu? A la santidad. A hacer morir las obras de la carne del versículo 13. A amar lo que Él ama. A aborrecer lo que Él aborrece. Pero principalmente lo que hay en nosotros. A darnos cuenta
de nuestro propio pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo reemplaza el temor y nos da la confianza de hijos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar. Ya no somos más esclavos en temor, que nos tenemos que acercar con temor a un amo malo, a un amo que no sabemos cómo va a reaccionar. No, nos acercamos a Dios como hijos. Es otra confianza, como un extraño se acerca a una persona, a que como su hijo se acerca a su padre. Bueno, esa confianza es la que Dios nos dio. Y aparece esta doctrina, ¿no?, de la adopción. Y nadie puede ser hijo de Dios a menos que Dios lo adopte. Dios tiene un solo hijo natural, que es Cristo. Pero si sos un hijo de Dios, si fuiste regenerado, si Dios te salvó, es porque Dios te adoptó. Te hizo miembro de su familia. Y hasta dice que no se avergüenza de llamarte a vos y a mí, que somos sus hermanos. Leí una frase hermosa: los papeles de adopción ya están entregados y aprobados en el cielo. Está su nombre y el mío, tu nombre y el mío. Y siempre pensamos en la adopción de un bebé, por lo menos acá en este país, ¿no? Que el bebé todavía no sabemos cuál va a ser su vida, pero Dios nos adoptó sabiendo cómo iba a ser nuestra vida, sabiendo los errores que íbamos a cometer. Pero aún así, Dios nos amó según el puro afecto de su voluntad. Y ya no nos acercamos a Él como extraños, sino como hijos. Le podemos decir papá, papito. Es una expresión aramea, Abba, de extremo cariño del hijo hacia su padre. Bueno, así nos podemos acercar al Señor. Señor, te necesito. Estoy angustiado, sos mi papá, mi padre. Ayúdame, Señor. Oramos de esa manera. Señor, necesito ayuda en esto. Es un clamor espontáneo y sincero que surge del corazón de los verdaderos hijos de Dios. David decía, busqué al Señor y Él me oyó. Clama a mí y yo te responderé. Es un llamado a confiar en la paternidad de Dios. ¿Confías en la paternidad de Dios? Y por último, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En lo más profundo de nuestro corazón sabemos que somos sus hijos. ¿Te entusiasma esto? Nos entusiasma saber lo que el Señor hizo por nosotros y lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Los domingos ahora estamos estudiando los reyes, ¿verdad?, de Israel y de Judá. Y hay un rey que se llama Josafat, ya se murió, Josafat, que dice que se entusiasmó en los caminos de Dios. Que su palabra, hermanos, en esta hora, aun cuando nos toque sufrir, porque el versículo 17 nos llama a padecer también juntamente con Él. Que nos entusiasme en sus caminos, que le demos gracias por la nueva identidad que gozamos en Cristo, que procuremos cada día de nuestra vida ser más parecidos a su Hijo y que le demos la gloria y la honra solo a Él, en el nombre de Jesús. Amén.